Bienvenidas, bienvenidos. En estas próximas filminas les voy a presentar, en estos próximos minutos les voy a presentar cómo resolver algunos ejemplos de programación lineal utilizando el solver que viene gratuito en Excel, que es un solver bastante completo ya que aguanta hasta 200 variables en programación lineal. A continuación, dos ejemplos básicos. Primero es un caso de manufactura, es una compañía que produce 3 artículos, aquí les llamamos A, B y C. Pasan sucesivamente por dos tipos de máquinas para efectos de su fabricación. Tenemos demanda entre 25 y 50 unidades para el producto A, ahí tenemos dos restricciones funcionales, y un máximo de 70 unidades para el producto B, otra restricción funcional, y un máximo de 60 unidades para el producto C, ahí tenemos otra restricción funcional. La información de los tiempos necesarios en cada máquina para producir una unidad de cada producto y además las disponibilidades de tiempo que tenemos por máquinas y las necesidades de materia prima se dan en la siguiente tabla, así como la utilidad también. Entonces ahí pueden notar ustedes cómo en las columnas tenemos los 3 artículos A, B y C, y en las filas tenemos la máquina 1, la máquina 2, después la materia prima. Entonces la máquina 1 requiere 9 horas para el producto A, 2 horas para el producto B, 8 horas para el producto C, y en la semana tenemos 950 horas disponibles en esa máquina. La máquina 2 se lee similar, la materia prima tenemos los kilogramos que se requieren para cada uno de los artículos, y después tenemos la utilidad, que en este caso va a estar en miles, 20.000, 10.000, 16.000, pero aquí le ponemos 20, 10 y 16 para efectos de simplicidad. Y después lo que hablábamos de la demanda, que tiene que tener mínimo 25, máximo 50, y el 70 y el 60 que eran las otras dos restricciones funcionales. ¿Qué tenemos que hacer? Formular el problema como programación lineal, determinar el número óptimo de unidades que deben producirse semanalmente de cada tipo de artículo, y lo vamos a hacer utilizando Solver. Pero primero tenemos que definir las variables de decisión. En este caso son X1, X2, X3, son las unidades a producir semanalmente del producto A, B y C respectivamente. Siempre deben definirse las variables. La función objetivo, que en este caso es un problema de utilidad, necesitamos maximizar la utilidad, la ganancia. En este caso es maximizar entonces un Z, que sería 20.000 X1 más 10.000 X2 más 16 X3, que ahora en el Excel lo vamos a ver como 20, 10 y 16 porque estamos trabajando en miles. Y por supuesto no debemos olvidar nunca las restricciones de no negatividad, que en este caso son que las tres variables son mayores o iguales a 0. La formulación como tal, tenemos las restricciones funcionales, entonces tenemos los tiempos de las máquinas, las 9 horas, X1, 2 de X2, 8 de X3, menor o igual a 950 disponibles. Similar para máquina 2, los kilogramos para la materia prima, hasta donde tenemos 600 kilogramos, y las restricciones de demanda que nos dieron para X1, tanto inferior como superior, y para X2 y X3. Entonces ahora lo vamos a resolver, y para esto vamos a ir al solver a Excel. Solo para recordar, quienes no conozcan el solver de Excel, es un complemento de Excel que viene con el Excel, es gratuito. Dentro del costo del Excel, pues no tiene costo adicional, deben irse a la opción de archivo, opciones. Dentro de opciones deben buscar una opción que se llama complementos o add-in si están trabajando en Excel. Y luego van aquí a una opción que dice complementos de Excel, y donde dice ir, le dan clic y aquí le va a aparecer distintos add-ins o complementos que tiene el Excel. Van a variar dependiendo de lo que usted tenga instalado, por supuesto, y lo que tienen que darle clic es en uno que dice Solver. Ese que dice Solver le van a dar a aceptar. En este caso yo no tengo que darle a aceptar porque ya lo tengo. Le van a dar a aceptar, y en el menú de datos acá arriba les va a aparecer el Solver aquí. Entonces ya a partir de ahí podemos trabajar. ¿Cómo se formula un modelo de programación lineal en Excel para resolverlo con Solver? Hay muchas formas, cada quien puede tener sus gustos. Una forma estándar bastante común es tratar de poner las variables de decisión aquí en cada una en una columna diferente, en una misma fila. Entonces son las unidades del producto A, B y C respectivamente. Después las celdas en gris, que serían las cantidades que necesitamos hallar, el punto óptimo para ser específico, las voy a poner en color gris, que es muy común bueno, por lo menos yo utilizo el gris como variables desde hace bastantes años. Y los coeficientes, que en este caso sería la utilidad, serían los 20.000, los 10.000, los 16, que aquí lo ponemos en miles. Esta acá entonces se va a convertir, esta celda naranja se va a convertir en nuestra función objetivo. Y nuestra función objetivo es
La cantidad que definamos de A multiplicado por 20 más la de B multiplicado por 10 más la de C multiplicado por 16 nos va a dar la cantidad de utilidad que tenemos. Eso se podría hacer celda por celda, pero lo más común es utilizar una función que se llama suma producto. En suma producto vamos a marcar primero los coeficientes. Nos piden dos matrices, ¿verdad? O dos vectores. Primero los coeficientes y después le damos punto y coma o coma, dependiendo de la computadora como la tenga usted parametrizada. Y luego la segunda matriz siempre van a ser las variables de decisión, o sea, en este caso las cantidades a producir. Y aquí le dan F4 o dependiendo de la computadora función F4 para que las celdas queden fijas. Noten que eso significa que la letra, tanto la B como la D, están rodeadas por símbolos de dólares. Eso significa que quedan fijas y eso significa que podemos copiar la fórmula sin que estas celdas se cambien. Si usted le da F2 o función F2, dependiendo de la computadora, le va a marcar las celdas que está trabajando. Entonces, por ejemplo, si usted llegase a producir aquí 100, le debería dar 100 multiplicado por 20, le debería dar 2000 unidades, y eso es lo que nos está dando. Si a esas 2000 unidades le producimos 10 más aquí, nos debería dar 2100, que es efectivamente lo que da. Bueno, vamos a borrarlo para que Solver lo calcule. Y esta fórmula resulta ser que es la misma que necesitamos colocar en todas las restricciones funcionales. Vean que las restricciones funcionales son los coeficientes que me dieron en el problema. Y aquí los símbolos, por ejemplo, me decían que lo máximo que tenía disponible en la máquina 1 era 950 horas, 700 en la 2, 600 kilos de materia prima. Y que la demanda tenía que ser mayor o igual a 25, la demanda de A mayor o igual a 25 y menor o igual a 50. La de B menor o igual a 70 y la de C menor o igual a 60. Entonces lo más común sería que acomodásemos todas las restricciones con los símbolos iguales seguidas. Yo no lo hice acá simple y sencillamente para seguir como el orden de la forma en la que está planteado el problema, pero es muy común. Esta fórmula es la misma que se va a utilizar en cualquiera de estas celdas, entonces la voy a pegar y solo para efectos de diferenciarlas le voy a volver a poner el color que tenía. Pero entonces, si yo aquí pusiese que produciésemos 100 unidades, me daba $2000 acá, pero también me va a decir que sería 100 multiplicado por 9 horas, tendría ya 900 horas concluidas. Entonces, sigue el suma producto siendo la función necesaria para utilizarse. Nada más noten ustedes que yo le pude dar control C y control V, o sea, copiar y pegar en cualquiera de estas, y que en cualquiera que yo me coloque, él va a mover siempre la fila a la par, pero nunca va a mover el punto óptimo o las celdas en gris que andamos buscando porque las dejamos fijas con el F4 o función F4. Entonces, ¿cómo se hace el solver? Una vez que tenemos esta formulación, bueno, yo puedo aquí borrarlo, me coloco normalmente sobre la función objetivo, me voy al menú de datos, opción de solver y viene la función. En este caso me dice establezca la celda objetivo, sería mi función objetivo que sería este E6. Y esta es una función de utilidad, entonces tengo que maximizarla. Entonces ya viene por default el max, lo dejo ahí. Cambiando cuáles celdas, siempre van a ser las que están en gris. ¿Cuáles restricciones tenemos? Entonces, hace un ratito les dije que si estuvieran todas del mismo símbolo seguidas, las podemos introducir en grupos. Si no, las podemos introducir de una sola. Por ejemplo, aquí tengo 3 restricciones de menor o igual seguidas, las puedo introducir en grupos. Entonces yo puedo marcar estas 3 y decirle aquí al software que es menor o igual, en este caso ya viene por default, al lado derecho. Este lado derecho son las restricciones que me dan y le doy a agregar. Luego viene una restricción de mayor o igual que es diferente. Entonces le vamos a dar clic en la celda, le vamos a cambiar aquí a mayor o igual y en la restricción le vamos a poner clic aquí y también le vamos a dar a agregar. Y luego vienen otra vez 3 restricciones de menor o igual, entonces las puedo marcar como son de la misma, menor o igual, y le marco este lado. Le doy a agregar, le voy a cancelar o aceptar. Y aquí tengo las restricciones, aquí tengo el modelo. Atención que aquí en el método de resolución tiene que decir simplex LP porque estamos trabajando con programación lineal y además el simplex es excelente para buscar óptimos cuando las funciones son lineales. Noten ustedes acá que tenemos un check, por default viene también, nada más no se lo quiten, que dice convertir variables sin restricciones en no negativas, eso es para respetar las restricciones de no negatividad. Una vez que esto está tal cual se ve en mi pantalla, le damos a dar resolver. Solver me dice que encontró una solución, que quiere conservarla. Bueno, nos pregunta si queremos conservarla, le damos a aceptar y esta sería la respuesta al problema. Entonces, ¿cuánto vale Z? ¿Cuánto es la máxima utilidad? 2420. Bueno, habría que multiplicarlo por 1000, porque te da 2.420.000.
¿Y cuánto habría que producir de cada uno? Bueno, pues 50 de A, 70 de B y 45 de C. Entonces, este va a ser el punto óptimo y este va a ser el valor de Z. Noten ustedes que todas las restricciones se cumplen. Aquí este tenía que ser menor o igual a 950, se cumple. Menor o igual a 700, se cumple. Menor o igual a 600, se cumple. Y así sucesivamente todas se van cumpliendo. Nada más quiero que presten atención que algunas de ellas llegan a su límite. Por ejemplo, aquí llega el límite 950 con 950. Esta no. Esta llega a 640 contra 700, lo cual significa que hay holgura. Que eso es un tema importante para efectos de otros tipos de análisis. Cuando la restricción se gasta completa, se dice que es vinculante y es muy importante para decisiones de invertir más en ciertos recursos. Eso es, y eso se llama análisis de sensibilidad y precios sombra, pero que no viene el caso de este video. Luego, solo para efectos prácticos, voy a ir entonces, me voy a devolver a la presentación y vamos a ver un segundo caso, que es una mezcla de alimentos. Entonces, una finca que está preparando la fórmula de alimentos para cierto ganado y tiene ciertos requerimientos de sustancias. O sea, me dicen que debe cumplir con cierta cantidad de vitaminas y minerales en la comida. Sin embargo, yo quiero minimizar mis costos. Yo quiero cumplir a mi cliente, pero al costo más barato. Entonces, debo preparar lotes de por lo menos 400 gramos de ese alimento, que es lo que el cliente me está pidiendo, pero a partir de 4 tipos de materia prima, que aquí le llamamos A, B, C y D. Están en el mercado y tienen los requisitos alimenticios, obviamente en diferentes cantidades. Entonces, los precios, en este caso serían los costos. Si yo soy la empresa, yo soy quien compra, yo lo voy a considerar como costo de la materia prima y los contenidos están en la siguiente tabla. Entonces tengo una tabla donde vienen las 4 materias primas en las columnas, que es muy común, y me dice el elemento que requiere de la comida, el E1, el E2, son 4 elementos, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, y entonces me dice cuánto ocupa o me da las restricciones aquí en el lado derecho. Entonces por lo menos me dice que del elemento 1 requiere tener por lo menos 5, del 2 entre 10 y 15, del 3 a lo más 8 y del 4 como máximo 18. Además me dice cuánto me cuesta cada materia prima, $175, $138, así sucesivamente. Entonces esta tabla me sirve para efectos de planteamiento de la programación lineal. Entonces tenemos que formularlo, tenemos que determinar cuál es la mezcla, la materia prima que me minimiza los costos. Y lo vamos a hacer con Solver. Entonces primero, una vez más, con todos los problemas, debemos definir las variables de decisión que van de X1 a X4, que en este caso son la cantidad de kilogramos de materia prima A en el lote, ese sería las X1, en el caso de X2 básicamente es lo mismo, pero con materia prima B, y similar para el lote, el X3 y el X4 con C y D. La función objetivo, como lo dijimos antes, no es una función de minimizar, porque es una función de costos, yo necesito bajar los costos. Entonces sería lo que me cuesta el 1, es 175 X1 más 138 X2 y así sucesivamente. Luego tengo las restricciones de no negatividad, que obviamente son tantas variables de decisión tenga, esas deben ser mayores o iguales a 0. Y también tengo las restricciones funcionales, que en este caso por ahí me dijeron que debo producir por lo menos 400 kilogramos de mezcla. Entonces significa que lo que sea de X1 más X2 más X3 más X4 debe ser mayor o igual a 400. Y me dan también las restricciones de cada uno de los elementos. Nada más aquí como un truco interesante, lo que hice fue tomar la restricción como me la dicen, pero la despejé hacia 0. Por ejemplo, la primera, si nos vamos acá, nos dice 8 de la materia prima A, 6 de la B, 0 de la C, 2 de la D, por lo menos 5. Entonces lo que hice fue pasar el 5 al lado izquierdo de la ecuación. Entonces 8 menos 5 va a dar 3, 6 menos 5 va a dar 1, 0 menos 5 va a dar menos 5 y 2 menos 5 va a dar menos 3. Esas son las variables que ustedes ven acá, los coeficientes, el 3, el 1, el menos 5 y el 3, solo que ahora les puedo decir mayor o igual a 0. Entonces lo que hice fue que del lado derecho de la ecuación dejé el 0, lo cual es bastante común en problemas de mezcla. Eso lo hice para todas las 5 restricciones, que son las que están en la tablita, y ya podemos pasar a solucionarlo en el Solver. Entonces, aquí ya lo tenemos montado. Noten que ahora, por supuesto, tenemos 4 variables de decisión, por lo tanto tenemos 4 celdas grises. Ahora los coeficientes que nos van a acompañar la función objetivo son costos, pero la funcionalidad es la misma. Entonces yo vuelvo a hacer un suma producto, vuelvo a marcar los coeficientes, que en este caso, repito, son costos, le doy punto y coma o coma, dependiendo de la computadora como la tenga configurada,
y luego marco las variables de decisión y les doy, repito, F4 o en algunas computadoras función F4. Y ahí le vamos a dar aceptar. Una vez más, si yo produjera 10 de esto, me va a dar 1750, porque lo que hace es multiplicar esto por este, más este por este, más este por este, más este por este. Y lo mismo me haría si fuera en cualquiera de estas filas, sería 10 por 14 más 0 por menos 10 y así sucesivamente. Entonces yo nada más debo darle control C de copiar, marcar todas estas celdas, doy control V de pegar y me va a copiar las fórmulas. Por supuesto, como lo vimos hace un rato, como en cualquiera que yo me coloque, si le doy F2, bueno, o función F2 en algunas computadoras, va a estar relacionada a los coeficientes de la fila y siempre va a estar relacionada a las celdas en gris, que es el punto óptimo que ando buscando. En cualquiera que yo me coloque, le doy F2 y me la va a relacionar a la fila de la izquierda, o sea, las columnas de la izquierda, perdón, en la misma fila, y a las celdas en gris. Entonces aquí ya tengo las restricciones. Noten que tengo las 3 de mayor o igual seguidas y las 3 de menor o igual seguidas. Significa que solo tengo que incluir 2 en el solver. Me voy a colocar sobre mi función objetivo. Voy a borrar estos días para arrancarlo desde el inicio. Me coloco en la función objetivo, me voy a datos, solver. En este caso es una función de minimizar, perdón, tengo que marcar la función objetivo primero, la marco. Es una función de minimizar porque son costos. ¿Cuáles celdas puedo variar? Pues las que tengo en gris y voy agregando restricciones. Entonces, como estas 3 las tengo seguidas, las puedo marcar las 3. Si no, tendría que ir una a una ahí, marcando. Las 3 son de mayor o igual, entonces cambio hacia mayor o igual y el lado derecho es este que está acá. Le vamos a dar a agregar. Y luego marco estas 3 que tengo y le voy a dar menor o igual y me voy hacia este lado y le voy a dar a agregar. Una vez hecho eso, debería de verse la pantalla como esta. Recuerden aquí marcar Simplex LP. El solver por default marca GRG no lineal, pero estamos trabajando con programación lineal, entonces trabajemos con Simplex LP para asegurar llegar al máximo. Y una vez hecho eso, tenemos el Simplex, le damos resolver y entonces nuestro resultado nos va a decir la cantidad que debemos incluir de cada materia prima en la mezcla para minimizar los costos. Y eso es lo que tenemos. Bueno, pues después de esos 2 ejemplos resueltos en Solver, espero les haya quedado claro y muchas gracias. Para mí, un gusto.